¿Sí ven mi pantalla bien? Sí, maestra. Bueno, muy bien. Entonces, el día de hoy comenzaríamos con la nueva materia de patología pediátrica. Traté de ponerles los temas más importantes, porque pues realmente son poquitas clases. Realmente serían tres, vamos a tener cuatro clases de patología pediátrica. Entonces, intenté ponerles, pues los temas que son más importantes, sobre todo en la etapa neonatal, en la escolar y pues ya en la adolescencia también. Ahorita vamos a ver ictericia neonatal, la dificultad respiratoria del recién nacido, la hipoglucemia neonatal y las crisis convulsivas. También trataré de pues hacer énfasis en lo que más les interesa a ustedes, aunque también les metí algunos datos más para que también tengan un poquito más de conocimientos. Entonces, vamos a iniciar con la ictericia neonatal. Y bueno, como ya saben, la ictericia hace referencia a la coloración amarillenta de la piel y de las mucosas también. Esta pues va a estar relacionada con la impregnación de la bilirrubina en la piel. Por hiperbilirrubinemia se entiende la bilirrubina mayor de 5 miligramos por decilitro. Ajá. Es muy frecuente en los recién nacidos, sobre todo se presenta en los recién nacidos pretérmino, hasta en un 80%. En los recién nacidos de término se presenta en un 60%. Ajá. Es frecuente que se desarrolle sobre todo en la primera semana de vida. Entonces, aquí les puse un poquito de la fisiopatología, de cómo ocurre la ictericia. Y bueno, primero hay que saber que la bilirrubina es el producto final de un catabolismo que ocurre de la hemoglobina. O sea, la hemoglobina se empieza a metabolizar y hace un producto final que es la bilirrubina. Ajá. Esta bilirrubina, pues, es la no conjugada o la bilirrubina indirecta. Esta está circulando en la sangre y se va a transportar hacia las células hepáticas a través de una proteína que es la albúmina. Ujú. Aquí en las células hepáticas, pues ya gracias a algunas otras enzimas como la glucuroniltransferasa y el y el ácido uridín difosfoglucurónico, es que se va a convertir en la bilirrubina conjugada o bilirrubina directa. Ajá. Entonces, lo malo es cuando es muy excesivo la cantidad de bilirrubina, que no se da abasto la albúmina para transportarla hacia las células hepáticas, entonces se sobrepasa el transporte y pues es cuando circula más bilirrubina en sangre. Aquí es peligroso, sobre todo en los neonatos, por lo que les comentaba en las clases anteriores, de que pueden atravesar la barrera hematoencefálica y pueden producir lesiones en el sistema nervioso central. Entonces, ocasionan ahí una encefalopatía severa, puede ser muy severa. Ujú. A esto es a lo que llamamos kernicterus, que ya lo habíamos visto en algunas clases anteriores. Ujú. Entonces, realmente cuando no se sobrepasa, pues la bilirrubina indirecta se va hacia el hígado, en el hígado se metaboliza hacia bilirrubina directa y ya directa se excreta al intestino a través de los conductos biliares. Aquí ya pues no hay manera de que se reabsorba a menos que entre alguna otra enzima para que se vuelva a formar en no conjugada, pero eso ya es algo aparte. Así es como debe de ocurrir, solamente cuando se sobrepasa es cuando puede liberarse, pues, bueno, estar circulando más bien en sangre. Entonces, en cuanto a la clínica, pues ya les había comentado, va a ser una coloración amarillenta de la piel y de las mucosas y regularmente la progresión es cefalocaudal, o sea, empieza en la cabecita y se va hacia las extremidades. Aquí es donde veíamos lo de la escala de Kramer, ujú, que la escala de Kramer se basa completamente en la clínica y nos da un aproximado de cuánto hay de bilirrubina en sangre del bebé. Obviamente es un aproximado, siempre el diagnóstico definitivo es con la toma de bilirrubinas séricas, ujú, pero aquí nos damos un aproximado, por ejemplo, si vemos aquí en la imagen que les puse de la escala de Kramer, si está nada más en cabeza y cuello lo amarillito, entonces tendríamos un aproximado de 5,8 miligramos por decilitro. Y ya cuando alcanza el tronco y el ombligo hasta 8,8, parte inferior del tronco desde el ombligo hasta las rodillas, ya tendríamos de 11,7 miligramos por decilitro
brazos y piernas 14.7 miligramos por decilitro y ya cuando alcanzan las plantas de los pies y las palmas ya tendríamos más de 14.7 miligramos por decilitro. Ujú. Entonces, el cuadro clínico es la coloración amarillenta, a menos que ya haya una elevación muy excesiva y que ya esté causando una encefalopatía aguda, que aquí ya es cuando hablamos de kernícterus. En este caso, tenemos tres fases, ajá, de encefalopatía aguda. En la fase uno vamos a presentar hipotonía, letargia, llanto agudo y problemas de succión. O sea, vamos a ver al niño todo adormilado y tan adormilado va a estar que no va a poder succionar adecuadamente. Ujú. En la fase 2 vamos a ver irritabilidad. Aquí ya por el contrario tenemos hipertonía y puede aparecer fiebre. En la fase 3 puede haber opistótonos o bien ya convulsiones, básicamente movimientos bruscos, ajá, irregulares. En la encefalopatía crónica, pues ya es cuando ya dejó una secuela el kernicterus y pues aquí ya tenemos sintomatología neurológica, o sea, un déficit intelectual, sordera neurosensorial o alteraciones en la mirada, o sea, básicamente un déficit neurológico ya crónico. Entonces, en cuanto al diagnóstico, primero tenemos que diferenciar entre si es una ictericia fisiológica, o sea, algo normal o algo patológico. Ujú. Entonces, la ictericia fisiológica suele aparecer después de 24 horas de vida. En el caso de la ictericia patológica, regularmente es desde el primer día, desde que nace, ya empezamos a ver la coloración amarillenta. Ujú. O bien está bien una semana y después aparece la coloración amarillenta. En cuanto a la intensidad, en la ictericia fisiológica va a ser una intensidad moderada a leve y ya en la ictericia patológica ya va a ser muy marcada la ictericia. En cuanto a las cifras de bilirrubina, aquí va a depender si tenemos lactancia artificial, o sea, con fórmula, o bien si hay lactancia materna. En el caso de la ictericia fisiológica, vamos a tener un aproximado de menos de 13 de bilirrubina total, miligramos por decilitro, obviamente, si hay lactancia artificial. Si tenemos un paciente pretérmino con lactancia artificial, vamos a encontrar la bilirrubina total menor de 15. Y si es lactancia materna, menor de 17. Por el contrario, si tenemos una ictericia patológica, van a estar más de 13, más de 15 y más de 17 miligramos por decilitro. Ujú. Entonces aquí también nos podemos dar un aproximado de si es fisiológica o es patológica la ictericia. De predominio va a ser en la ictericia fisiológica, siempre va a ser de predominio de bilirrubina indirecta y la patológica de predominio de bilirrubina directa o conjugada. Ujú. En cuanto a la velocidad de incremento de la ictericia, en la fisiológica va a ser de menos de 0.5 miligramos por decilitro por hora y en la patológica mayor de 0.5 miligramos por decilitro por hora. Ujú. La desaparición en la fisiológica va a ser a partir del octavo día y en el caso de los pacientes prematuros, a partir del 14 día de vida es cuando va a empezar a desaparecer, si es algo fisiológico. Si es patológico, pues obviamente no va a desaparecer, al contrario, va a ir incrementando. Ujú. Si está relacionado con otros síntomas como fiebre, problemas gastrointestinales o déficit neurológico, pues ahí sí ya nos habla de algo patológico, ¿sale? Entonces, como parte del diagnóstico, también debemos diferenciar si es una ictericia de alto riesgo. En esto es si tenemos antecedentes de hermanos con ictericia grave, si tenemos antecedentes de isoinmunización o bien una policitemia neonatal. La ictericia fisiológica, estos son algunos criterios para definir si es fisiológica, que es que la aparición sea después de 24 horas de vida, que el aumento de bilirrubina sea muy bajo, de 0.5 miligramos al día, este, la duración que sea menor de una semana o bien 2 semanas en el prematuro, ausencia de signos de enfermedad como fiebre y que siempre la bilirrubina directa sea menor de 1 miligramo por decilitro.
Ujú. También tenemos una ictericia que es relacionada por la lactancia materna. Esta regularmente ocurre del quinto al séptimo día y va desapareciendo poco a poco. Siempre la única que se va a elevar aquí es la bilirrubina indirecta y no va a haber signos de enfermedad. Esta va a ser de un periodo muy corto. Ujú. Entonces, aquí les puse una tabla de las principales causas de la ictericia neonatal. Aquí vemos que cuando estamos hablando de una hiperbilirrubinemia indirecta, en el caso de que sea aparición muy precoz, o sea, en el primer día de vida, que les comentaba que siempre es patológico cuando ocurre en el primer día de vida, tenemos que descartar la incompatibilidad materno-fetal, ya sea de RH o de los grupos ABO. Ujú. Sí, también es frecuente la infección intrauterina. Cuando la madre tiene una infección y nace por vía vaginal, por ejemplo, por una coriamnionitis puede transferirle la infección al recién nacido y también puede manifestarse con ictericia. Otras causas, pues son ya la ictericia fisiológica, las enfermedades hemolíticas, que es cuando ya tenemos alguna alteración a nivel de las células de los eritrocitos, infecciones severas, reabsorción de sangre extravascular, por ejemplo, cuando hay algún trauma en el nacimiento, ya sea que se ocupe en forceps o por el canal vaginal, que hay algún traumatismo que le ocasione un cefalohematoma, pues eso, todo el cefalohematoma son células sanguíneas que se van a catabolizar y se van a generar bilirrubina, entonces también puede ser una causa. Ujú. En el caso de la ictericia prolongada, tenemos que descartar algunos síndromes que ya sean a nivel de algunas enzimas hepáticas, por ejemplo, y si tenemos hiperbilirrubinemia directa, que siempre va a ser patológica, hay que ver si no hay alguna alteración a nivel de las vías biliares, por ejemplo, atresias, quistes de colédocos o colestasis intrahepática. Ujú. Entonces, el tratamiento siempre, el tratamiento inicial va a ser la fototerapia. Ujú. Independientemente de que ya tenga indicada la exsanguinotransfusión, vamos a iniciar con la fototerapia. En este, el máximo efecto va a ocurrir de las 24 a 48 horas y entre las complicaciones pues están las deposiciones blandas, el aumento de pérdidas insensibles que va a aumentar de un 10 a 20 mililitros por kilo día, lo que vamos a aumentar, eso lo vamos a aumentar en los líquidos basales porque puede ocasionar deshidratación. ¿Sí saben calcular las pérdidas insensibles? ¿Sí? Muy bien. Sí, Bueno, doctora. creo que luego he visto que luego como que tenemos diferentes fórmulas, pero pues luego le he intentado con la que, bueno, ustedes me pasan, bueno, las enfermeras del hospital pasan sus pérdidas insensibles y varía muy poquito con la que yo tengo. Yo tengo esta, bueno, yo ocupo esta de 40 menos 60 por peso por horas entre 24 en el caso de que sean menores de 10 kilos y mayores de 10 kilos ocupamos de 400 a 600 por superficie corporal por hora por 24, entre 24, perdón. Entonces, esto es importante porque en las pérdidas insensibles que le calculemos, tenemos que incrementarle lo de la fototerapia, ujú, porque va a incrementar obviamente la pérdida. Las inmunoglobulinas intravenosas únicamente se utilizan en enfermedades hemolíticas o en casos graves. Esta pues se calcula 1 gramo por kilo el primer día y si se requiere de continuar se utiliza 0,5 gramos por kilo día. Pero bueno, eso nada más es para que lo conozcan, que también se utilizan las inmunoglobulinas. Eh, Doctora, l- ¿Sí? ay, perdón, yo tengo una duda. Ujú, En mi hospital sí es una fórmula diferente, es ujú. la de punto por 4 más 9 entre 100 Ajá. por, aquí esa es mi duda. Nosotros multiplicamos, por ejemplo, si está intubado, 800, que es, pero hay como ¿cómo decirlo? ¿Una Algo, universal? un universal. Porque No. nosotros lo multiplicamos así, por ejemplo, si está intubado por 800. Ujú, Si está intubado y tiene fototerapia, 820. Con la ujú. fórmula que yo utilizo, y ya lo que me salga para las pérdidas insensibles, Ajá. lo es eso digamos que ya
saco con la fórmula y ya lo multiplico por, no, ya lo divido entre 24 horas, que son como las horas que, digamos, que se le saca al día. O sea, lo saca Ajá. el de la mañana y ya. Ujú. Pero mi duda siempre ha sido esa, si hay como algo universal donde se puede decir, ah, pues es que siempre se tiene que utilizar esto cuando tienen fototerapia y no están intubados, por ejemplo. Ah, no, pues es que eso hasta cambia dependiendo del hospital. Cada quien tiene su diferente escuela. Eh, Realmente luego lo que hacemos, se supone que incrementa un 50% de lo que estamos calculando de pérdidas insensibles cuando estamos utilizando la fototerapia. Pero aquí, por ejemplo, la fórmula que ustedes tienen también se puede utilizar. Al final, cada quien va a tener su propia fórmula. El punto es que nosotros al final tenemos que incrementar los mililitros por kilo día en los requerimientos basales del bebé. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos calculados 100 mililitros de líquidos, un ejemplo, al día, pues le vamos a incrementar un aproximado de 20 mililitros más para que no nos quedemos bajos. Aquí ya entran otro tipo de cosas, tenemos que estar sacándole sus balances y todo eso para ver si tenemos que incrementar líquidos o no. Eso es como una prox de lo que tenemos que de incrementar en las pérdidas insensibles, pero realmente nosotros nos vamos a ir basando más para ajustar los líquidos en los balances también. Ah, ok, muchas gracias. Sí, pero no, no hay una fórmula específica para todos, la verdad es que no. Doctora, Ujú. yo les quiero compartir. Yo creo que sí es la fórmula que se utiliza en general, porque nosotros acá en la UCIN también utilizamos la misma fórmula que la compañera, Ajá. peso por 4 más 9 entre 100. Ya Ujú. ahí lo multiplicas dependiendo de cómo esté el bebé. Si lo tienes en una cuna, pues ya ahí se presenta un poco de deshidratación, ¿no? Y más si Ajá. le pones las lámparas de fototerapia, se va Sí, a obviamente. deshidratar más, Ujú. entonces lo vas multiplicando por 400, por 600. Yo personalmente cuando tienen las lámparas de fototerapia Ujú. más el ventilador, sí lo multiplico por 800, por 820. Eso lo divides entre 24. Una vez que ya te dé, a lo mejor te da un niño de 3 kilos, a lo mejor te da 3.5, 4.5. Eso lo vas a multiplicar por Ujú. las horas de tu turno, por 8 horas o por 12 horas. Y ya lo que te dé el total, pues esas serían tus pérdidas insensibles. Pues bien importante porque el niño que tiene fototerapias se deshidrata, ¿no? Tiende mucho a la deshidratación y yo creo que Sí, ahí claro. ustedes, los pediatras, es donde le aumentan los líquidos, Ujú. ¿no? Sí, claro. Mire, la fórmula que nosotros utilizamos, bueno, utilizamos de 40 a 60 por el peso por horas y lo dividimos entre el 24. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, un paciente con fototerapia, nosotros incrementamos a 80 por peso por horas. Ustedes lo hacen con 800, ¿no? Sí, Ujú. nosotros lo multiplicamos por 800 la pérdida Ajá. insensible. Es que nosotros lo Exactamente. dividimos en dependiendo si es menores de 10 kilogramos o mayores de Ajá. 10 kilogramos. Ah, igual. Entonces, ajá, entonces, por ejemplo, si son mayores de 10 kilogramos y utilizamos de 400 a 600 por la superficie corporal por horas entre 24. Ok. Sí, igual Ajá, acá cuando son sí, es mayores de que edad, ya lo he visto de 10 mucho, kilos. ajá, y no cambia mucho, así como la forma en la que tengo yo a la que he visto que hacen ustedes. La verdad es Esa que no cambia, pero enfermería. sí, nosotros habitualmente le ponemos para calcular pérdidas insensibles 80, ujú, por Ah, el, ok. por el peso por horas entre 24. Esa Pero no la bueno. vamos a aprender también, doctora. Pues sí, pero pues con la que ustedes tienen igual, o sea, de todas maneras, le digo, nosotros para hacer ajustes de los líquidos también nos basamos en el balance hídrico. Exacto. Entonces, es como para calcular, también tenemos este otro parámetro que llamamos líquidos reales, que tomamos en cuenta todos los ingresos Ajá. entre el peso, entre las horas por 24 y ya nos damos una idea de cuánto está ingresando para que veamos si está perdiendo mucho también. Pero bueno, eso ya es más como de control de líquidos. Pero sí, la fórmula Ok. que tienen está bien. Gracias, doctora. Ujú. Ok,
¿qué le iba a decir? Bueno, entonces también ya en caso de que no haya mejoría con la fototerapia, pues nos tendríamos que ir ya con la exsanguinotransfusión. La verdad es que es raro que realicemos una exsanguinotransfusión, pero pues en casos graves sí se realiza. Esta pues es básicamente un recambio que se realiza por la vena umbilical. eh, con sangre fresca se hace 2 veces la volemia del neonato y pues durante este procedimiento tenemos que estar haciendo controles seguidos de electrolitos, de laboratorios en general, porque podemos tener desequilibrio hidroelectrolítico, datos de sobrecarga o trombocitopenia también. Entonces, en este tipo de procedimientos estamos muy pegados con ellos, haciendo gasometrías o laboratorios seguidos para que no vayamos a causar un desequilibrio sobre todo. Aquí les puse una grafiquita que pues eso ya es más de pediatría bueno, del pediatra porque es el que indica la fototerapia y la exsanguinotransfusión, pero para que también sepan que existen estas grafiquitas que es como nosotros vamos a valorar si es candidato a una fototerapia o a una exsanguinotransfusión. Estas gráficas eh, vienen según las semanas de gestación. Entonces, por ejemplo, esta que les puse de ejemplo es de la semana 23, o sea, que tuviéramos un neonato que nació de 23 semanas, esta es la que vamos a utilizar. Y lo que hacemos es tomar en cuenta las bilirrubinas que tenemos, pero lo convertimos a miliosmoles. Esas bilirrubinas en miliomol lo multiplicamos por 17.1 y ya lo que nos salga es lo que vamos a graficar aquí. Por ejemplo, que tuviéramos en el eje de las X vamos a ver los días de vida y en el eje de las Y la cantidad de bilirrubinas en miliosmoles. Entonces, si tenemos un bebé, por ejemplo, de 3 días de vida y que tenemos 150 de bilirrubinas en miliosmoles, vamos a graficar aquí. Por ejemplo, aquí me quedaría más o menos en este punto. Entonces, aquí todavía no entraría para exsanguinotransfusión, entonces sería candidato para fototerapia. Ajá. Eso es como valoramos si es candidato o no. También aquí ya vamos graficando según el día de vida, vamos viendo si hay disminución o si incrementa. ¿Mm? Bueno, aquí ya terminamos con ictericia neonatal. ¿Tienen alguna duda de este tema? ¿No? No, No. maestra. Vale, entonces vamos a empezar con dificultad respiratoria del recién nacido. Ay, entonces, esta patología pues es muy frecuente en el periodo neonatal. Afecta obviamente más a los recién nacidos pretérmino y a los que tienen menos de 2.5 kilos. Entonces, aquí las principales manifestaciones pues son cambios de la frecuencia respiratoria, ritmo respiratorio incrementado, una taquipnea de 60 a 100 respiraciones por minuto, retracciones costales, quejido expiratorio o cianosis. Ujú. Entonces, básicamente tenemos pues datos obviamente de dificultad respiratoria y para eso tomamos en cuenta el test de Silverman. Ujú. Ay, ya. Entonces, en este test vamos a tomar en cuenta, ay, perdón, tantito. Listo, es que hoy sí he hablado mucho. Entonces, aquí vamos a tomar en cuenta algunos signos clínicos. Ajá. El aleteo nasal, el quejido expiratorio, la retracción subsifoidea, los tirajes intercostales y la disociación tóraco-abdominal. Entonces, dependiendo de los signos que presenten, vamos a ir sumando los puntos y aquí nos va a dar un resultado de si tenemos una dificultad respiratoria leve, moderada o severa, que ya dependiendo del grado de dificultad, pues es el método de soporte que vamos a utilizar. Ajá. Entonces, les puse aquí, ay, creo que se trabó. Ahí está. Les puse aquí las principales causas de dificultad respiratoria en el recién nacido. Y por ejemplo, aquí en esta grafiquita tenemos que los que se presentan de manera inmediata se relacionan más con una enfermedad de membrana hialina,
la taquipnea transitoria del recién nacido, el distrés respiratorio leve y el síndrome de aspiración meconial. Ujú. También pueden deberse a infecciones pulmonares que ya también pueden haberse adquirido a través del canal vaginal, por ejemplo, o que sea una infección materna. Algunas otras causas son extrapulmonares, pueden ser la hipertensión pulmonar persistente o la displasia broncopulmonar, algunas cardiopatías congénitas, algunos trastornos neuromusculares, principalmente de la alteración del músculo diafragmático o malformaciones congénitas como la atresia de Coanas o algunos síndromes. Ujú. Entonces, hoy vamos a hablar como de los principales. Aquí les puse el de enfermedad de membrana hialina. Pues su causa es el déficit del surfactante. El surfactante, pues ya habíamos visto que es un conjunto de fosfolípidos que se encuentra en el pulmón y que impide el colapso pulmonar. Ajá, este se produce alrededor de las 24 a las 34 semanas, pero pues alcanza los niveles más maduros a las 34 y 36 semanas. Entonces, cuando tenemos un recién nacido de 30 a 31 semanas, pues por eso él es más propenso a tener esta enfermedad de membrana hialina, porque no tiene o suficiente surfactante o no está suficientemente maduro. Ujú. Doctora, Entonces, les decía, ¿sí? yo tengo una duda. Por Ujú. eso es que muchas veces se nos pide que administremos este surfactante. ¿Por qué? Sí, Porque son prematuros y porque no llegaron a su madurez. Ajá, que exactamente. muchas veces lo he administrado, ajá, pero la Ujú. verdad sí no, ajá, no, No lo pues, había comprendido porque en ajá, algunos sí y en algunos no. ajá, Ajá, sí, exactamente. Es que por eso hay varias patologías y tenemos que diferenciar de cuál estamos presentando, o sea, cuál está presentando el bebé. Le digo, es más frecuente de los de recién nacidos pretérmino, ujú, porque pues todavía no están suficientemente maduros el líquido del surfactante o no se ha producido al 100. ok. Gracias, Entonces, doctor. sí, de nada. Ahorita les voy a hablar de los otros, sobre todo la taquipnea, porque esa es diferente. Y van a saber diferenciarla muy fácil, sobre todo por la edad gestacional. Entonces, en la clínica, pues vamos a tener obviamente datos de dificultad respiratoria. Podemos pedir algunos estudios complementarios como la gasometría, pero esa básicamente nada más nos va a reportar la hipoxemia o la retención de dióxido de carbono. En la radiografía de tórax, esto vamos a tener pulmones poco aireados o bien con datos de atelectasia. Aquí, por ejemplo, en las imágenes les puse la radiografía de un recién nacido con enfermedad de membrana hialina y después de la administración del surfactante, cómo mejora también la aireación. El tratamiento, pues, es soporte de oxígeno. Y en el caso preventivo, aquí es donde utilizamos, cuando tenemos a una embarazada con riesgo de parto pretérmino, se pueden administrar esteroides en el embarazo, ya sea dexametasona o betametasona. Actualmente había nuevos artículos que decían que los esteroides podían causar trastorno de déficit de atención, pero pues aquí tenemos que valorar el riesgo-beneficio. En este caso, pues es más peligroso que nos pase por una dificultad respiratoria muy severa, entonces se prefiere administrar los esteroides. Y pues obviamente el tratamiento definitivo es la aplicación del surfactante. Ujú. Aquí está la contraria a la enfermedad de membrana hialina, que es la taquipnea transitoria del recién nacido. También tiene otros sinónimos. Lo podemos encontrar como mala adaptación pulmonar, síndrome del pulmón húmedo o distrés tipo 2. Ujú. Por el contrario, no se reabsorbió por completo el líquido pulmonar. Entonces, esto ocurre más frecuente en las cesáreas porque pues los bebés no hacen el esfuerzo por salir y no expulsan al 100 el líquido que hay en los pulmones. Ajá. Puede ser en las sedaciones maternas o bien en la aspiración del líquido amniótico de los bebés, pero que el líquido es claro, no con meconio. Ajá. Entonces, la taquipnea es más frecuente en las cesáreas y esta sí puede ocurrir en pacientes de término o postérmino. Ujú. Al contrario de la enfermedad de membrana hialina, que es más característica de los pretérminos.
Aquí la clínica, pues, es lo mismo, datos de dificultad respiratoria, pero en esta van disminuyendo conforme pasa el tiempo, porque el bebé empieza a meter más oxígeno y expulsar más el líquido, se empieza a absorber, entonces va mejorando el cuadro respiratorio. Aquí las radiografías vamos a encontrar los pulmones más hiperinsuflados y puede haber derrames pleurales. Podemos ver el líquido en los pulmones de que todavía no se absorbe al 100. Y pues el tratamiento es únicamente soporte con oxígeno dependiendo de los requerimientos. El otro que también es frecuente es el síndrome de aspiración meconial. En este, pues como su nombre lo dice, va a entrar el líquido meconial en la vía aérea. Esto sí es peligroso porque el meconio, aparte de hacer una obstrucción en las vías aéreas, genera una reacción inflamatoria, porque pues el meconio ya es un dato de sufrimiento fetal también. Entonces, va a producir una reacción inflamatoria y va a inactivar al surfactante. Entonces la dificultad respiratoria que genera pues es más intensa. Aparte de que por la reacción inflamatoria que genera puede generar hipertensión pulmonar. Entonces aquí es más difícil que los bebés nos respondan a la oxigenoterapia. Ujú. Entonces aquí en la radiografía en ellos vamos a ver muchas manchitas blancas. Básicamente es como una neumonitis. Entonces vamos a ver datos de condensación y al auscultarlo vamos a escuchar estertores o roncus. El tratamiento pues también es soporte de oxígeno dependiendo de los requerimientos. Si ya tenemos datos de hipertensión pulmonar, pues tendremos que iniciar el óxido nítrico y aquí a ellos se les inicia antibiótico. Porque sí, sí saben qué es el meconio, ¿sí? Es Sí, doctor. básicamente la evacuación. Entonces, pues es por eso muy, pues muy irritante para las vías aéreas, por eso también iniciamos antibiótico. Bueno, Maestra, ajá, una pregunta. ¿Y ¿sí? cuando es la aspiración de meconio siempre va a haber intubación del recién nacido? ¿O No, sí o no puede haber la intubación? no, no, no necesariamente, también depende de qué tanto aspiró y qué tanta dificultad respiratoria tenga. A veces es muy leve y nada más se aspira y con eso empiezan a responder rápido. Ya obviamente si es mucha la aspiración meconial y tiene muchos datos de dificultad respiratoria, pues ahí sí ya tenemos que llegar a una intubación, pero no es como una regla que a todos se tiene que intubar. Ah, ok. Ujú. Gracias. Sí, de nada. Doctora, ¿Sí? este, yo aquí tengo duda Ujú. sobre los niños meconiados. Ajá. ¿Qué cree que generalmente los que nos han enviado que se meconiaron, Ujú. vienen bien graves? Todos terminan con ventilación mecánica Ujú. y son bebés que tenemos de una estancia prolongada Ujú. y además los dejamos ahí, están mucho tiempo y ya ve que también nosotros las enfermeras hacemos su valoración de sus pupilas y eso, Ujú. bien midriáticas, doctora, Ujú. y no sé, muchas complicaciones que yo he visto por la aspiración de meconio de los que nos ingresan y Ujú. luego dicen es que está asfixiado, ¿no? Se asfixió. Sí, claro. Sí, Son es que bebés le digo, que sí, depende generalmente se mucho de mueren. la cantidad que se aspiró. ¿Perdón? Es lo que quería preguntarle. Ujú. ¿Eso lo define la cantidad que aspiró o Sí, la manera que a lo mejor que le dieron atención inmediatamente? ¿O eso qué lo define el hecho de que le vaya tan mal o no le vaya tan mal a ese bebé? es que sí, sí influye la cantidad que se aspira y el tiempo que lleva con los datos de sufrimiento. Eso ya es como más de ginecología, que hay veces que se les van, no han visto que empiezan con taquicardia fetal los bebés. Sí. Eso es un dato de sufrimiento, o sea, sí, sí está marcada obviamente eso ya es de gineco, pero pues tienen que hacer ay, se me fue su nombre, que están como monitoreando la frecuencia cardíaca y las contracciones uterinas para que ya comprueben si sí hay un dato de sufrimiento fetal. Pero sí ha pasado que pues luego están con taquicardia, hacen cambio de turno, en lo que llega el otro doctor y el bebé sigue con taquicardia, ya a lo mejor está
meconiado y sigue meconiado hasta que llega el otro gineco de la tarde, o sea, se tardan mucho tiempo en pasarlos y todo ese tiempo los bebés están dentro con el meconio ya. Entonces, si ya tenemos algún dato de sufrimiento fetal, pues es ya meterlos rápido a cesárea de urgencia, porque entre más tiempo estén en contacto con el meconio, pues más respuesta inflamatoria generan y es más difícil sacarlos. Sí. Entonces, básicamente sí influye mucho el tiempo que están con el sufrimiento y el tiempo que están expuestos al meconio y la cantidad que aspiran. Porque hay veces que si es muy poquita, los podemos aspirar y empiezan a responder rápido, pero cuando ya es demasiado, pues sí, como les decía, aparte de que inactivan el surfactante, inflaman mucho, generan una obstrucción y pues la dificultad respiratoria, si se acuerdan, es lo que principalmente genera paros cardiorrespiratorios en los recién nacidos. O sea, al contrario de los adultos, que es algo cardiovascular, en los recién nacidos es lo respiratorio, es lo que primero tenemos que salvar, pues la vía aérea. Entonces, si Ujú. están Y mucho tiempo sin oxígeno suficiente, obviamente sí quedan con muchas secuelas, así como lo dice, con el déficit neurológico, ya con las pupilas midriáticas y todo eso. sí, sí, sí. Es más, bueno, por la experiencia que tengo ahí en la UCIN, Ujú. yo puedo definir que les va más mal a un niño asfixiado que a un niño pretérmino, Sí, ¿sí? claro. Porque recién Ujú. nacidos prematuros, pues a lo mejor hacen muchos problemas de salud ahí en la UCIN, pero como que se me hace más fácil que salgan adelante que un niño asfixiado lo veo con muchas secuelas, si es que se No, va a su sí. casa. Sí, 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 es sí. triste. Sí, las asfixiados, la verdad es que no tienen buen pronóstico. Al contrario de los pretérmino, a menos que se nos infecten o algo, pues si los tenemos bien cuidaditos, van creciendo y ya se van desarrollando y todo. Si no tenemos un contacto con algún bicho, ellos todo bien. Pero cuando tienen algún dato de sufrimiento fetal, o sea, depende igual el grado, pero sí las secuelas son mayores. Así es, gracias, doctora. No, ¿de qué? Gracias a usted. Y bueno, doctora, ay, ¿sí? perdone, Ujú. tengo otra duda. Ahorita ¿Sí? que la compañera comentaba eso. Y le Ujú, iba a preguntar, de hecho, yo tuve el fin de semana un bebito pretérmino ujú, que no me dijeron que era membrana hialina, pero ahorita lo que usted está diciendo yo lo relaciono que tenía eso. El ujú. bebito tenía también síndrome de Turner. Ah, ok, Era una ajá. duda, Ujú, solo que me queda una duda. Sí tenía mucho, estaba intubado, le pusimos surfactante, ujú, obviamente pues nos estaba sangrando del pulmón, ujú, pero mm, hacía unos movimientos muy raros. ujú. No sé cómo explicarlo, como si tuviera hipo. Ajá. Nosotros por la clínica decíamos que era una, ah, se me fue, membrana hielina. Ujú, Nosotros decíamos que era eso. Teníamos muy poco tiempo, o sea, nosotros lo conocimos apenas el sábado, ujú. pero desgraciadamente el bebito falleció también por todo lo que conllevaba el síndrome. Sí, Solo claro. que ahorita que decía esto, me quedó una duda, ¿por qué tenía como hipo si estaba bien intubado? Bueno, es que el hipo, bueno, no es más bien ¿No hipo, es que sino era hipo? son contracciones involuntarias del diafragma. Esto puede pasar en los pacientes que tienen un sistema nervioso inmaduro. En este caso, pues, el síndrome de Turner tiene muchas malformaciones asociadas, desde cardíacas, como la coartación aórtica, hasta intestinales, respiratorias, todo. Entonces, él, pues, obviamente tenía un sistema nervioso inmaduro, entonces eso hace que el diafragma se estimule muy rápido y por eso se generan a veces las contracciones involuntarias. Ok, sí, es que Ujú, eso a mí me causaba como mucho estrés ujú, sí. y cada rato lo, pues, porque yo decía, es que sí es que sí está intubado, Ujú, pero tenía como hipo, o sea, hacía, y yo decía, me está convulsionando, ¿qué tiene? ujú, Me ujú. causaba mucho, la verdad, mucho estrés
porque hacía esos, yo decía, es que no sé qué es. De hecho, lo volvimos a intubar Ujú. porque decíamos, no, creo que no está intubado. Sí, o sea, falleció porque, pues sí, tenía muchas complicaciones, pero entonces era por eso, o sea, más Ujú. relacionado hacia el síndrome de Turner que tenía. Sí, puede ser que estaba muy inmaduro su sistema nervioso o también, por ejemplo, cuando están intubados, a veces y no los intubamos bien, si metemos aire, entonces hace que se distienda el estómago, o sea, la cámara gástrica, y eso también puede generar las contracciones, involuntarias del diafragma. Entonces puede ser lo del sistema nervioso o bien la intubación que hayan metido mucho aire y eso haya generado también la estimulación del diafragma. Ah, ok, muchas gracias. Sí, de nada. Entonces, ay, ni siquiera creo me brinqué esta de hipertensión pulmonar. Bueno, entonces la hipertensión pulmonar persistente, esta puede relacionarse ya con una malformación cardíaca, en donde hay una alteración, un cortocircuito a nivel del conducto arterioso y el foramen oval, o bien que se desarrolle la hipertensión pulmonar por alguna patología pulmonar previa. Por ejemplo, lo que comentábamos del síndrome de aspiración meconial, una sepsis o una hipoplasia pulmonar, también la podría generar. La clínica, pues, es una dificultad respiratoria grave que no nos va a responder al tratamiento. Así lo pasemos, que tenga casco, que le pasemos mascarilla y todo, y que no responda. Eso es un dato característico de la hipertensión pulmonar. La radiografía, pues, no va a ser característica, no va a tener algo diferente como en la enfermedad de membrana hialina y la taquimia transitoria. El tratamiento, pues, es soporte si hay veces que sí se requiere la intubación en ellos y iniciamos el óxido nítrico para disminuir la hipertensión. Otras causas de dificultad respiratoria son la hipoplasia pulmonar. Esta puede deberse por el oligohidramnios, la hernia diafragmática o puede estar relacionada con algunas malformaciones renales. En la radiografía, pues vamos a ver el pulmón más pequeño, como las imágenes que les puse ahí de características de la radiografía. Y el tratamiento pues va a ser con oxígeno. A veces se van a requerir FiO2 muy elevadas para poder alcanzar una saturación óptima para el bebé. La broncodisplasia pulmonar, esta ocurre cuando tenemos mucho tiempo al recién nacido con oxigenoterapia. Si tenemos alguna patología pulmonar, está con oxígeno mucho tiempo y genera esta patología. En la radiografía, le llamamos que tiene un patrón en esponja, que es lo que les puse abajo. Se parece un poquito como vemos mucha condensación, se parece un poquito a la aspiración meconial, pero en la aspiración meconial se ven condensaciones marcadas y en este es como más generalizado. Por eso tratamos de lo menos posible dejarlos con el oxígeno, porque luego les dejamos el oxígeno y el plan es irlo bajando. Entonces, lo queremos ir destetando y luego llegan los del turno nocturno y para poder dormir bien, pum, le suben un buen para que no les vaya a desaturar por la noche. Pero el plan por eso es destetarlo, porque puede generar esto, que es la broncodisplasia pulmonar, y ya es una patología muy difícil de tratar. Aquí ya cuando tenemos esta patología, pues vamos a hacer una restricción de líquidos. A veces ocupamos diuréticos o algunos esteroides como la dexametasona. Entonces, aquí les puse unas diapositivas de los sistemas de bajo flujo para que también recuerden cuánto es que nos aporta cada sistema de FIO2. Ajá. Entonces, vamos a ir así progresando si es que no tenemos mejoría en el caso de los recién nacidos, pues obviamente ocupamos el casco cefálico. Pero si no mejoría, vamos progresando a máscara con reservorio y ya vamos incrementando así la FIO2. Hasta aquí, como ven, ¿todo bien? Sí, maestra. Todo bien, doctora. Yo le quería preguntar si en algún momento vamos a hablar de parámetros ventilatorios. ¿Quieren ver ventilación? Pues yo creo que es justo y necesario, Ujú, porque ¿qué cree que a mí hace 15 días me pasó que no tenía pediatra? ujú. Y qué estrés, doctora, con un recién nacido prematuro.
pues ya las enfermeras nos aventamos a intubarlo, pero y luego ya que lo teníamos intubado dijimos, ¿y los parámetros del ventilador? Dios mío, fue una locura de Sí, hasta también que le hablé. No, fue horrible hasta que le hablé a mi pediatra que trabaja y Ajá. pues amablemente me contestó, pero yo dije, la molesté como 2 horas, yo creo. Ahora Ujú. ve y tómale una gasometría, ahora tómale unos Una rayos X a ver radiografía, si te quedó sí, bien. sí, Ay, sí, no, sí. doctora, fue horrible. Entonces yo dije, tengo que aprender parámetros del ventilador, tengo que aprender. Sí, aunque sean Y los básicos, ¿verdad? los Pues sí, básicos. vamos a tratar, ahorita tenemos que abarcar pues todas las patologías, que es lo que nos pide pues el temario que me mandaron, Ajá. pero al final pues vamos a tratar que en la última clase pues veamos algo de ventilación y pues a ver si les puedo compartir igual el manual de ventilación de pediatría para que también le vayan A dando ver, una leída. Ujú. sí, doctora, te Sí, claro. agradezco. Gracias. Entonces, sí, pues vamos a ver si nos da tiempo también de ver ventilación al final, porque son muchísimas patologías y aparte nos faltan. Sí vi que alguien me preguntó si vamos a ver diabetes, pero la verdad es que son bien poquitas clases y muchos temas y pues, no nos vamos a dar abasto para ver tantas patologías. Si aún así trato de hacer lo más resumido posible de cada tema, lo más importante, para que podamos ver varias. Pero a ver si nos damos chance de ver eso de ventilación. Gracias, doctora. Tengo una Entonces, duda. sí, Maestra, ¿cuál es la diferencia cuando aplicamos un ciprat con Blender? como, perdón, no se le escucha bien, su voz se escucha muy bajito. ¿Ahí me escucha, maestra? A ver, otra vez. ¿Sí? Ay, yo no escucho ¿Ahí me nada. escucha, maestra? A ver, sí, ¿No? ¿Ahí me escucha? sí. Maestra, yo tengo una duda. ¿Cuál es la diferencia del CIPAC cuando se aplica con un Blender? Con el Bubble CPAP, ¿o cuál? No, ese ya ve que es un CIPAC que tiene adaptador de un mezclador Con, con Blender. con el que se conecta con el ventilador, Con o Blender. el puro CPAP. Es que no le escucho lo que me dice al final. Es que, a ver si me Con el ¿Alguien más escucha. Blender, alguien maestra. la escucha bien o solo soy yo? Me voy a quitar los audífonos, maestra. A ver, sí. Ujú. ¿Ahí me escucha, maestra? Ajá, a ver, sí. Dígame ahora sí. Bueno, ¿Sí? maestra, ¿cuál es la diferencia cuando aplicamos el CIPAD? Ujú. CIPAD para un neonato con, ya ve que tenemos modalidad ventilatoria y modalidad blende, que Ah, el ok, blende es ajá, el mezclador de concentrador de oxígeno con ajá, aire. ajá, Y ya ve que se aplica por CIPAC, que no son puntas nasales, ujú, y muchas veces si no ponemos o estamos al pendiente de humificarlo, pues ujú, reseca mucho lo que es la narina, aunque no tenga directamente, solamente en tabique nasal. ujú. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que uno ocupa, o sea, solamente el oxígeno y el otro como humidifica también el aire, entonces Ah, genera ok. menos irritación. Ah, ok. Ok. Ujú. Como que Y disminuye la más la razón presión del otro gas, entonces ok. hace que la entrada sea como más uniforme y no genere tanta irritación. Ujú. ¿Y cuál es lo que toman como pediatras de que nos dan indicaciones que se maneje el blende en modalidad CPAP 5x5 o 5x4 o 4x3? Es que eso depende también de qué tanta cantidad de flujo queramos pasarle al bebé. Ah, ok, Ujú. Eso es como más ok. de los requerimientos del flujo y todo eso. Ah, ok. Ujú. Bueno, gracias, maestra. Sí, de nada. De todas maneras, es que sí tienen muchas dudas de todo lo ventilatorio. Vamos a ver si no quitamos alguno de los temas de patología y metemos esto de ventilación, del ventilador y todo eso para los parámetros también. Doctora, ¿Sí? ¿cuál es el blender? Eh,
Es una, ¿cómo le diré? Es que básicamente es lo mismo con del CPAP, o sea, el CPAP se coloca con puntas nasales, pero lo Ujú. que hace nada más es como, es lo que le decía, humidificar. La verdad es que no lo tienen en muchos hospitales, pero mm, es como una herramienta más del CPAP, por así decirlo. Mm. Doctora, Ajá. bueno, me gustaría compartirle a mi compañera. Ese CPAP, no sabía que se llamaba Blender, ¿eh? Pero sí, No, es que sí. también tenía otro nombre. Nosotros igual lo Ah, utilizamos bueno. con otro nombre. Ujú, Ajá, ese tipo de CPAP lo conectas al ventilador y como usted lo comenta, está conectado también a la cascada. La cascada tiene la función de mandar el oxígeno humidificado, porque pues tiene agüita y ujú. tiene una temperatura ideal también para el bebé. Entonces lo manda así como tibiecito y lo manda húmedo. Entonces yo pienso que ese es el blender, o sea, no lo conocía con ese nombre, pero así es Es que como nosotros lo funciona. utilizamos como mezclador de gases. Ah, ok. Ujú. O sea, es Entonces, básicamente, eso es lo que hace, o sea, humidifica, sí, básicamente. exacto. Y está conectado con el circuito del ventilador, Ujú. compañera Osbe. Está Ah, conectado con el gracias. Entonces, ¿eso nada más se utiliza? Porque yo conozco el CPAP como tal, Ujú. pero que se lo utilizamos directo porque va a la... directo al oxígeno y al agua nada más, ¿no? Ujú, Ah, Por como es una borboteo. ajá, herramienta extra. ajá, ajá. Exacto. Muy bien. Pero ya últimamente que bueno, ya lo conectan con el circuito del ventilador. Entonces le mandas las ventilaciones húmedas y a temperatura regular del neonato. Así es. Mm. Y es que Y sí, no, básicamente es claro. como, a veces son como unas mangueritas, nada más, Si extras. gustan al rato les mando unas imágenes de Ajá. cómo lo trabajamos aquí en el hospital. Sí, Gracias. para que puedan como diferenciarlo. Le digo, no en todos los hospitales lo tienen. Básicamente nosotros lo conocíamos como mezclador, pero sí, ahorita que dice blender, sí, sí lo había escuchado alguna vez que le llamaban así. Maestra, ¿estas también no pueden ser las puntas nasales de alto flujo? Esas también No, van conectadas al ventilador. sí, algunas veces, pero no, este es diferente. Ah, Ujú. Aunque hay algunos mezcladores que se pueden utilizar con esas puntas nasales y que también pueden humidificar. sí, es que luego hay veces en el hospital, Ujú. pues a, a, a falta de insumos, pues ahí hacen mucha magia. Sí, Bueno, con las hacemos mucha puntas. magia ahí. Ujú. Sí, 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 porque luego no tenemos lo del CPAP y tenemos que pedirlo a los papás y pues ujú, no. sí, Ujú. bueno, Sí, pero a ver si si no les compartimos una imagen más o menos para que conozcan estos mezcladores de oxígeno. La estaría verdad bien, es que maestra. lo ideal pues es siempre utilizar un mezclador de oxígeno para que el flujo no tenga tanta Húmedo. turbulencia pues y no cause tanta irritación, pero no todos, aparte de que ese mezclador pues como que nos da una seguridad de que el porcentaje de oxígeno que queremos administrar pues esté siendo el correcto, no genera tanta Exacto. turbulencia, pero le digo, no es como que en todos los tengamos. Ujú. Bueno, vamos a Ok. continuar. Entonces, nada más me recuerdan de que mandemos las imágenes para que tengamos también conocimiento de cuáles son los mezcladores. Entonces, vamos con hipoglucemia neonatal. En esta pues puede ocurrir una hipoglucemia neonatal transitoria que va a ocurrir dentro de las 48 horas posteriores al nacimiento y ocurre como consecuencia de los cambios metabólicos que ocurren en la transición de la vida fetal a la extrauterina. Entonces, sí puede haber una hipoglucemia que puede ser como fisiológica, pero si dura más de 48 horas, ahí no, ahí sí ya tendríamos que estudiarla. Entonces, hay algunas etiologías. La principal es los hijos de madres diabéticas.
como están expuestos constantemente a una cantidad de glucosa excesiva de la mamá, al dejar de tener contacto con la insulina de la mamá, pueden tener un descenso brusco. Entonces, eso es como lo más característico. También hay algunos medicamentos que pueden causar hipoglucemia en los neonatos, como los beta bloqueadores o los hipoglucemiantes que sean tomados por la mamá. Entonces, algunas otras patologías como la preeclampsia, la eclampsia, la hipertensión gestacional, la restricción de crecimiento intrauterino, el síndrome de aspiración meconial o hasta algunas infecciones pueden generar igual la hipoglucemia. Entonces, las medidas preventivas es mantener la temperatura de 36,5 a 37,5, iniciar el contacto piel a piel inmediatamente después del nacimiento, iniciar la alimentación durante los primeros 30 a 60 minutos de vida. Obviamente es preferente que sea lactancia materna, que la alimentación sea libre demanda o bien alimentar de 10 a 12 veces en 24 horas. Las manifestaciones clínicas, pues puede ser que cursen asintomáticos o que sí presenten alguna manifestación, como aquí les puse esta tablita de la probabilidad de presentación de cada signo. Entonces puede haber estupor, puede haber agitación, convulsiones, apneas o algunas anormalidades respiratorias, letargo, cianosis, movimientos oculares anormales, hipotonía, llanto débil, rechazo al alimento o hipotermia. Entonces, el diagnóstico es cuando tenemos un nivel de glucosa debajo de 45 miligramos por decilitro. Algunos otros toman en cuenta debajo de 47 y otros dicen que debajo de 50 ya es hipoglucemia. Pero aquí por esta bibliografía nos vamos a basar en 45 miligramos por decilitro, inferior a 45. Después de las 72 horas de vida ya deben tener al menos 70 miligramos por decilitro. Ujú. Entonces, el glucómetro puede tener una variación de 10 a 20 miligramos por decilitro cuando hay alguna de estas alteraciones, concentraciones de hemoglobina alterada, ya sea que tenga anemia o policitemia, acidosis metabólica, altas concentraciones de oxígeno, la hiperbilirrubinemia, pueden ser que nos vayan a modificar también la glucosa capilar. Ujú. La medición en los pacientes con riesgo, o sea, que tengamos un bebé que haya tenido su mamá preeclampsia, eclampsia o que sea hijo de madre diabética, ahí tenemos que estar más pendientes. Ellos son pacientes de riesgo y tenemos que tomarle la glucosa capilar o sea, al nacimiento, a las 2 horas de vida, y después las mediciones deben de ser cada 4 a 6 horas antes de la alimentación. En cuanto al tratamiento, el tratamiento va a depender si es una hipoglucemia asintomática o sintomática. En el caso de que sea asintomática, pues vamos a iniciar con el seno materno o la fórmula. La fórmula sería de 1 a 3 mililitros por kilo toma. Tienen que ser 12 tomas al día y tenemos que tomar la glucosa capilar de 30 a 60 minutos después de que administramos la fórmula o el seno materno. Ujú. Si la glucosa ya está arriba de 45 miligramos por decilitro, nos continuamos con la alimentación materna. Si está debajo, ahí sí nos tenemos que pasar con con el tratamiento de la hipoglucemia sintomática, que ya sería por medio intravenoso. Vamos a administrar la solución glucosada al 10%, calculada a 2 mililitros por kilo. Esta es en bolo y posteriormente tenemos que dejarlo también con una basal de solución glucosada al 10%. Ujú. La alimentación, si tenemos una hipoglucemia sintomática y estamos con tratamiento intravenoso, no se debe suspender la alimentación, puede continuar, o sea, podemos ir con las dos juntas. Ujú. Entonces vamos ahora con las crisis convulsivas. Doctora, Entonces, ¿sí? disculpe que la Ujú. interrumpa. Ajá, Este, estoy escuchando que menciona administración de glucosa al 10% en ujú, bolo. ajá. Este, según el manual de reanimación neonatal, nos mencionan ahí en un apartado que no debemos administrar bolos Sí, a un recién. obviamente el bolo debe de administrarse de manera lenta. A veces solamente, esto es por la bibliografía, Ah, ok. pero realmente nunca dejamos como tal un bolo. Lo que dejamos Sí, es una infusión.
Ándale, ajá, exactamente. Pero aquí se basa en la guía de práctica clínica. En teoría, esto es lo que tendríamos que hacer. A veces en la guía de práctica clínica nos dicen muchas cosas que no llevamos a la práctica, como la Ajá. administración del bicarbonato, por ejemplo, en la acidosis metabólica. Pero habitualmente lo que dejamos es una infusión de la glucosa, de la solución glucosada al 10%, En aunque se infusión. supone que en teoría la indicación sería el bolo. Ah, ok. Gracias, Obviamente, doctora. el bolo a lo mejor lo podríamos valorar cuando tenemos un bebé ya con una letargia o hasta en una convulsión o algo por la hipoglucemia. Pero si estamos en un paciente hospitalizado, es raro que nos llegue así. O sea, bueno, ustedes están muy pendientes de la glucosa capilar y eso. Entonces, inmediatamente de que los ven como somnolientos o que la mamá dice, es que no me está funcionando o algo, le tomamos la glucosa, o sea, no dejamos pasar tanto tiempo. Habitualmente todos responden rápido con la administración Para vía oral, presentación. pero si Ajá. ya están como muy complicados y que si tuvieron alguna complicación en el embarazo o en el nacimiento y que sí está muy marcada la hipoglucemia, habitualmente empezamos con una infusión. Ah, ok. Ujú. Gracias, doctora. Sí, entonces, ¿qué decíamos? Ajá. Entonces, con las crisis convulsivas, es un evento autolimitado de origen cerebral que resulta de la descarga normal y excesiva de una población neuronal, con manifestaciones clínicas variadas. Entonces, básicamente esto es una descarga neurológica. Un conjunto de neuronas hacen una descarga y generan un déficit neurológico. Entonces, aquí les puse una tablita según las etapas de la infancia, ya sea lactante, preescolar y escolar y adolescente, para que veamos como que las causas que se pueden presentar. Entonces, las crisis convulsivas, la más frecuente son las crisis febriles. ¿Alguna de ustedes sabe hasta qué edad se pueden presentar las crisis febriles? Pues por bibliografía no, pero comentan creo que hasta los 7, 8 años. Ah, Los pediatras dicen. casi, casi. Hasta los 5 años se pueden presentar las crisis febriles. Ah, ok, 5 años. Después de los 5 años, perdón, ya tenemos que estudiar a ver si no es alguna otra patología o sobre todo cuando son crisis convulsivas, de primera vez. Bueno, entonces, de los 3 meses a los 5 años es cuando se pueden presentar las crisis febriles. Ya después no tendría por qué haber una crisis cuando hay una elevación de la temperatura. Entonces, aquí en esta tablita primera viene lo del lactante y preescolar. Entonces, aquí podemos presentar las crisis febriles, como les decía. Estas pues van asociadas a las convulsiones con la fiebre. No debe de haber en este caso datos de infección del sistema nervioso central. Puede acompañarse de síncopes, puede haber un delirio febril con agitación y alucinaciones visuales y pues puede estar incoherente. Ujú. En cuanto a las infecciosas, pueden ser aquí ya datos de meningitis, encefalitis y pues aquí habitualmente no están acompañadas de fiebre. Habitualmente, porque sí pueden presentar fiebre también. Aquí no vamos a encontrar ninguna alteración hidroelectrolítica. En las metabólicas pueden deberse a una hipoglucemia, que es lo que comentábamos, la hipocalcemia también puede generar y la hiponatremia, o sea, cualquier desequilibrio hidroelectrolítico también puede generar una crisis convulsiva. Accidentes, o sea, un traumatismo cráneoencefálico o la ingesta de algún fármaco o drogas, pues también pueden provocarla. Y ya otros son síndromes ya como marcados, como el síndrome de West o alguna epilepsia ya hereditaria también. En la etapa de edad del escolar y la adolescente, pues es más por procesos infecciosos, por lesiones traumáticas o vasculares, por tóxicos, aquí también ya entra lo del consumo de algunas drogas, síndromes epilépticos, aquí pues obviamente ya tuvieron que haberlo presentado en otra etapa de su infancia, desórdenes cutáneos como la esclerosis tuberosa o la neurofibromatosis, que es lo que, si alguien se acuerda que les comenté que alguna lesión de la piel que se asocia con una enfermedad endocrinológica, que les decía siempre, en la piel tenemos que vigilar las manchas de cuáles.
¿No? ¿No se acuerdan? Las manchas café con leche. Esas manchas café con leche se relacionan con la neurofibromatosis. Entonces también por eso también es muy importante la inspección. Ahora, algunas otras epilepsias ya generalizadas. Ujú. Entonces, en cuanto a la anamnesis, siempre tenemos que interrogar sobre antecedentes familiares para ver si no hay algún antecedente de crisis, de enfermedades epilépticas o enfermedades neurológicas, en hermanos o en papás. En antecedentes personales, pues hay que indagar cómo fue el nacimiento, si hubo algún trauma obstétrico. Por ejemplo, aquí si tuvo algún requerimiento de oxígeno, descartar si no tuvo, por ejemplo, el síndrome de aspiración meconial, cómo fue su desarrollo psicomotor durante su crecimiento, cómo ha sido su etapa académica, si hay algún consumo de alcohol o drogas en el caso de ya los adolescentes, si sufrió de crisis febriles, si tiene antecedente de algún traumatismo craneoencefálico, infecciones meningias o alguna otra enfermedad psiquiátrica, por ejemplo. En el padecimiento actual, esto es importante que interroguemos mucho de cómo inició la crisis, cuánto tiempo le duró la crisis convulsiva y decirle a los papás que nos hagan los movimientos que hizo, porque a veces ya llegan en periodo posictal. Entonces, tenemos que decirles, a ver, haga los movimientos, porque luego nos dicen, no, pues empezó a sacudir, sí, pero ¿qué sacudió? Las manos, los pies, se sacudió todo, cómo hacía los movimientos de la mano, se puso duro nada más o se desvaneció nada más o si hizo sacudidas bruscas de todas las extremidades, todo eso es importante para que podamos diferenciar qué tipo de crisis tuvo. La exploración física, pues tenemos que hacer una exploración neurológica completa, porque tenemos que descartar que no tenga datos de hipertensión intracraneal o datos de meningitis, entonces se tiene que hacer una exploración neurológica. Obviamente, si está en periodo posictal, pues lo que podamos explorar pupilas, los reflejos, todo eso. Entonces, aquí, pues esto es más como, más de pediatría, como de diagnóstico, pero también para que ustedes sepan, porque hay veces que les llegan a ustedes, no sé, pero acá en Pachuca no hay como un pediatra todo el tiempo en urgencias. Entonces, quienes reciben habitualmente son ustedes, las enfermeras, y ya cuando bajamos nos dicen, no, pues llegó en crisis convulsiva. Entonces, ya ustedes van a saber diferenciar qué tipo de crisis tuvo, porque es diferente que sea una mioclónica o a una atónica, por ejemplo. Entonces, porque luego ustedes, desde que llegan, obviamente tienen que primero manejar la posición, o sea, de cúbito lateral, mantener la vía aérea, monitor y todo eso. Pero también es muy importante que nos digan, por ejemplo, cuánto tiempo le duró la crisis convulsiva y qué movimientos vieron que hicieron. Entonces, aquí hay algunos tipos. Un tipo de crisis convulsiva son las ausencias. Ajá. En esta no hay movimientos del cuerpo, únicamente se quedan como idos, básicamente los niños. ¿Mm? Entonces, generalmente dura unos 20 segundos que queda como ido y después vuelve en sí como si nada. Entonces, estas son las ausencias. Luego están las mioclónicas. En estas son sacudidas breves, involuntarias, pero aquí se pueden involucrar varios grupos musculares. Habitualmente suelen ser, por ejemplo, brazos o piernas, no las cuatro, pero se pueden presentar en varios grupos musculares, entonces sí pueden ser de varios músculos de las manos, por ejemplo, o de los pies. Las crisis tónicas, aquí no hay sacudidas, únicamente se quedan con contracción de los músculos, o sea, como si estuvieran apretando mucho sus bracitos o sus piernitas. Por eso también aquí hay que interrogar si se fue generalizado o solamente alguna parte del cuerpo. Aquí en las crisis clónicas son sacudidas también bruscas, pero aquí son con ritmo, o sea, en las mioclónicas pueden ser sacudidas sin un seguimiento y en las clónicas tienen cierto ritmo al hacer el movimiento. Ay, aquí me gustaría tener la cámara para que pudiera hacerle los movimientos. En las crisis tónicos clónicas generalizadas, aquí ya hay una pérdida de conciencia, o sea, el movimiento
Es este rítmico de las extremidades, pueden ser de las cuatro extremidades, pero aquí también ya hay una pérdida de conciencia, puede haber ya pérdida de los esfínteres, puede haber nidriasis o sudoración. En las crisis atónicas, aquí únicamente no hay tono muscular, se quedan todos como flojitos. En las crisis focales simples, no hay alteración de la conciencia y se acuerdan de cómo fue el evento. Ellos recuerdan, no, pues me caí, me empezó a temblar una mano, o así. Crisis focales complejas, aquí sí hay compromiso de la conciencia, pero y también pues no recuerdan lo que sucedió durante la convulsión. Entonces, esto ya nos va a ayudar. Obviamente, esto ya es como de neurología, porque tenemos que nosotros describirle al neurólogo cómo fue la crisis, o también para darnos una idea de si fue una crisis de riesgo. Entonces, el diagnóstico. Llegando a urgencias, lo primero que vamos a pedir pues, son los laboratorios generales, biometría química, electrolitos y examen general de orina para ver si no tiene algún proceso infeccioso, algún desequilibrio hidroelectrolítico, algún desequilibrio metabólico que haya ocasionado la convulsión. Obviamente, si fue después de un traumatismo craneoencefálico, pues sí hay que pedir también la tomografía de urgencia, pero si no, no es como de primera instancia que vamos a pedir un ataque. Primero son los laboratorios generales. Cuando tenemos una crisis convulsiva de primera vez y que no tiene ningún factor de riesgo, o sea, que no tiene ningún dato de infección, que no tiene fiebre, entonces ahí sí tenemos que pedir un electroencefalograma de control para descartar que no esté empezando con una epilepsia. Entonces, el electroencefalograma habitualmente lo pedimos uno en sueño, otro lo hacemos con desvelo y otro con una fotoestimulación. Este suele durar de 25 a 30 minutos y hacemos una estimulación, ya sea que le provoquemos una hiperventilación o con luces o estimulación auditiva para que veamos si no se genera con eso una crisis convulsiva. Entonces, el tratamiento, pues tenemos que colocar obviamente al paciente en decúbito lateral. Hay que controlar la vía aérea, es lo más importante. No tenemos que introducir nada de objetos en la boca. Si pueden colocar puntas nasales, mejor porque puede haber una desaturación. Hay que medir la duración de las crisis convulsivas y pues el tratamiento que habitualmente utilizamos son las benzodiazepinas, como el diazepam. En la dosis en los menores de 6 meses es de 0,2 a 0,3 miligramos por kilo, con un máximo de 10 miligramos, y en los pacientes mayores de un año es de 0,5 miligramos por kilo. También se puede administrar el midazolam, por ejemplo, vía intramuscular y también intranasal, pero es raro que lo apliquemos vía intranasal, casi siempre es intramuscular o ya ocupamos la vía intravenosa. Es muy importante que estemos muy pendientes de la saturación y de la ventilación, porque pues las principales complicaciones del uso de las benzodiazepinas pues es la depresión respiratoria, entonces por eso hay que estar muy pendientes. En cuanto al tratamiento, en fase secundaria, o sea, ya que el bebé o el niño ya pasó por el periodo posictal y todo, siempre dejamos un anticomicial en infusión para prevenir una nueva crisis. Habitualmente dejamos la fenitoína o el fenobarbital. Ujú. El levetiracetam es el que dejamos casi siempre vía oral. Tratamiento posterior, pues eso ya va a depender más de la valoración por neurología. Si encontramos algún dato en el electroencefalograma que sí requiera de un tratamiento a largo plazo, pues ya tendríamos que referirlo, pero básicamente son estos los que utilizamos. Los criterios de hospitalización es que tengamos un pediátrico menor de un año que esté afebril, porque entonces ahí ya no sería una crisis convulsiva febril. Y les digo que es como lo más benigno de todas, pues, que tenga una crisis convulsiva febril, pero que sea compleja o atípica, o sea, que tenga movimientos anormales o que haya tenido pérdida del conocimiento por mucho tiempo o un periodo posictal muy largo también que llegue en periodo posictal, ahí sí tenemos que ingresarlos también, que tenga signos meningios, obviamente, porque tendríamos dato de una meningitis. Si es la primera crisis convulsiva que presenta, tenemos que estudiarla, iniciar el protocolo, entonces también se tienen que hospitalizar. Y pues si llega con un déficit neurológico también. Ujú.
Entonces, creo que eso ya sería todo. Sí. ¿Cómo ven? ¿Tienen alguna duda? No, doctora. ¿No? Entonces, pues estos son los temas que vamos a ver en el siguiente examen. ¿Y tienen alguna duda de sus calificaciones? Una pregunta. Ajá, Maestra, yo tengo, ¿sí? Sumo toda el puntaje y lo divido en 4 y esa es mi calificación. Ajá. Punto cinco, arriba de punto 5, suba al siguiente número y debajo de punto 5 No, sí, pero baja. ah, ok. ¿Las 4? Ujú. ¿O es por cada? Son las cuatro calificaciones que tuvimos: recién nacido, lactante, recién nacido, digo, es que escolar y adolescente. Las cuatro Ajá. calificaciones son las que promediamos. Ah, ok, la sumo y después la divido en 4 y es mi promedio total. Ujú, es el promedio de la O ya. materia. No, de la materia nada más. Ah, ok. De esta materia de control de niño sano. Ah, ok, Miss. Ujú, Gracias. sí, Maestra, por favor, sí. ¿puede repetir cómo vamos a sacar nuestro promedio final de esta, ¿cómo le podemos llamar? ¿Materia o qué es? De la materia de control de niño sano. Ajá, por Sí, favorcito. son las calificaciones que les mandé al grupo, las finales. Se suman los cuatro exámenes que realizaron y se dividen entre cuatro. Es un promedio nada más. Dividir entre 4. Ujú. Ok. Así vamos a hacerlos todas las materias. Vamos a hacer los exámenes. En esta de patología pediátrica igual van a ser cuatro exámenes porque son cuatro clases y vamos a dividirlo entre las cuatro. Está bien, maestra, gracias. Ujú. Entonces Gracias. ya nada maestra, yo más, tengo una duda. ¿sí? No escuché o no recuerdo. ¿Comentó cuánto tiempo vamos a dejar el surfactante cuando se aplica al prematuro Ajá, sin ¿cuánto hacer tiempo algún se va a dejar? procedimiento? Ajá. ¿De, Habitualmente lo qué hora? dejamos. ¿De 12 a 24, no, maestra? Habitualmente lo dejamos hasta un día, Ujú. ya lo valoramos. Y durante ese tiempo no se puede aspirar al bebé, No, porque si no sacamos todo. porque muchos lo aspiran. Y llega a pasar, llega a pasar. Sí, sí, sí. Sí, también es importante mencionarlo. Sí. Sí, habitualmente se deja por 24 horas, pero tenemos que ir valorando cómo va respondiendo. Algunos doctores los quitan hasta las 6 horas, pero yo digo que es muy poco tiempo. ¿Para qué lo ponen entonces? Sí, eso sí. Gracias, maestra. Ujú. Bueno, entonces ya nada más les mando el link de sus exámenes, ¿vale? Para que lo realicen. Igual les voy a dejar hasta el domingo para que lo realicen y ya nos vemos en la siguiente materia. Digo, clase. Sí, maestra. Y Mm, ahorita les compartimos lo del el CPAP. Voy a buscar el manual de ventilación para que también se los pase y le vayan dando una leída. ¿Nos va a mandar ahorita la clase, maestra? Sí, de hecho esa ya la subí al Drive. Me avisan si Ah, no la ok. ven, sino para que se las vuelva a mandar por WhatsApp. Ok. Sí. Vale, sale. Entonces seguimos en contacto, cuídense mucho y bonita tarde. Gracias, maestra. Igualmente. Igualmente. Gracias. Gracias, hasta luego. gracias.